Recuerda que los litorales mexicanos tienen una enorme importancia para el desarrollo económico del país, ya que representan un gran potencial de recursos. Afortunadamente, los mexicanos, aparte de aprovechar los recursos marinos, también contamos con los que nos ofrecen las numerosas cuencas hidrológicas de nuestra nación. Y precisamente, por lo útiles que nos resultan estas últimas, hoy nos enteraremos de qué es una cuenca hidrológica, así como de la ubicación de las principales cuencas mexicanas. Seguramente, la mayoría de nosotros hemos visto correr las aguas de un río. Aguas que pueden ser inquietas y ruidosas. O profundas y tranquilas. Pero, ¿dónde nacen la mayoría de los ríos mexicanos? Veámoslo. El relieve del extenso territorio nacional es en gran parte de tipo montañoso. Y justamente en lo alto de esas cordilleras es donde se originan casi todos los ríos de nuestro país. Ríos que más tarde escurren por los lados o vertientes de las montañas, especialmente por las vertientes exteriores, es decir, las que dan al mar. Hecho que provoca que la longitud de los ríos sea más bien corta, pues el mar está muy próximo. Por otra parte, la mayoría de los ríos son de origen pluvial, es decir, nacen y se alimentan con las aguas de las lluvias. Principalmente con las de verano y otoño, que abastecen a una gran parte del territorio nacional. Y en menor grado, pues solo es en la zona noroeste del país, con las lluvias de invierno. Tales características de los ríos determinan que sean jóvenes, de escaso caudal y por lo tanto poco propicios para la navegación. Sin duda, mucho tiene que ver un río con una cuenca hidrológica, pues hablar de una cuenca significa referirse a toda el área que ocupa un río principal, desde donde nace hasta donde desemboca. Considerando también dentro de esa área a los afluentes o ríos que alimentan el principal. Los diferentes grupos de ríos de nuestro país desembocan en tres diferentes vertientes. Dos de ellas exteriores, la vertiente del Golfo y la vertiente del Pacífico. Y una interna denominada interior. La vertiente interior es llamada así porque sus ríos, que se originan en las sierras Madre Occidental y Oriental, escurren por las laderas interiores de esas montañas para desembocar en los lagos y en las lagunas de nuestro territorio. Entre las principales cuencas que conforman la vertiente interior se encuentran la del río Casas Grandes, la cuenca del río Santa María y la cuenca del río Nazas. El río Nazas, que se origina en las montañas orientales de la Sierra Madre Occidental, recorre junto con sus afluentes parte de los estados de Durango y Coahuila. Las aguas de esta caudalosa cuenca son almacenadas en la presa Lázaro Cárdenas. Precisamente, dicho almacenamiento ha convertido a la cuenca del río Nazas en el eje de una importante región agrícola del país, la comarca lagunera. Pero su influencia en las zonas donde pasa va más allá, pues además la cuenca del Nazas abastece a varias ciudades, tanto de Durango como de Coahuila. Esta cuenca es solo un ejemplo de las que existen en la vertiente interior, tan importante como las vertientes exteriores que veremos a continuación. Por colindar nuestra nación al este y al oeste con aguas marinas, existen dos vertientes exteriores, la del Golfo y la del Pacífico. La vertiente del Golfo
se distingue por ser la que cuenta con más cuencas hidrológicas. Los ríos de esas numerosas cuencas nacen principalmente en la Sierra Madre Oriental y en su recorrido hacia el mar descienden por la ladera del este. De las cuencas hidrológicas de la vertiente del Golfo, se destacan la del río Bravo, la cuenca del río Grijalva y la cuenca del río Pánuco. La cuenca del río Pánuco es una de las más importantes del país, ya que beneficia con sus aguas a muchísimas poblaciones mexicanas por donde pasa. La otra vertiente exterior, por donde los ríos escurren hasta el mar, es la del Pacífico. Por dicha vertiente, bajan las aguas de las cuencas ubicadas al oeste de las sierras Madre Occidental, del Sur y de Chiapas, así como las del este y oeste de la Sierra de California. Curiosamente, y a pesar de ser esta vertiente más extensa que la del Golfo, su número de cuencas es menor. Como menor es el caudal de sus ríos. De entre las principales cuencas de la vertiente del Pacífico, podemos mencionar a la del río Fuerte, la cuenca del río Yaqui y la cuenca de los ríos Balsas y Mezcala. Esta última cuenca, mejor conocida como la del río Balsas, es una de las más extensas e importantes de nuestra nación. Extensa, porque sus aguas corren desde el norte de Tlaxcala, donde nace, hasta el territorio de Jalisco, pasando antes por estados del centro y del sur de México. E importante porque en sus márgenes se concentra la séptima parte de la población total del país. Población que gracias a las aguas de esa cuenca ha desarrollado importantes zonas agrícolas de riego, así como potentes plantas hidroeléctricas. Sin duda, es mucha la población que depende de la importante cuenca del Balsas, pero de la importancia de las cuencas hidrológicas hablaremos en nuestro siguiente segmento. Ninguno de nosotros podemos negar que en conjunto las cuencas hidrológicas en México son importantes, pues son fuente de un elemento vital, el agua. Pero su importancia no solo radica en eso, como tampoco en el tamaño o caudal que sus ríos tienen. Pues un río y sus afluentes contribuyen a crear en la cuenca determinados suelos y climas que influyen en las actividades de la sociedad. La importancia de las cuencas hidrológicas se centra, sobre todo, en que la sociedad se beneficia con sus aguas, es decir, en su área de influencia. Lo cual se ve claramente reflejado en el favorecimiento de actividades como la agricultura mediante los sistemas de riego. O también en la generación de energía eléctrica. Asimismo, una cuenca es importante si sus aguas son aprovechadas para el abastecimiento de ciudades o zonas industriales. La pesca o el uso de los ríos como vías de comunicación son otras actividades que nos dejan ver la influencia o importancia de una cuenca. Sin embargo, todas estas posibilidades de crecimiento que las cuencas hidrológicas nos brindan solo continuarán existiendo si las cuidamos y usamos racionalmente. Y si así lo hacemos, el establecimiento y el desarrollo de nuestras poblaciones seguirán siendo un hecho. Cuidemos sus recursos. Formando parte del hermoso paisaje del estado de Veracruz, se cuentan numerosos e importantes ríos. Ríos como el Papaloapan, que por su original y bello paisaje es conocido como el Río de las Mariposas.
Además, es uno de los más destacados, pues su enorme potencial hidrológico es de gran utilidad para muchas poblaciones. El río Papaloapan es un ejemplo de las riquezas naturales del estado de Veracruz. Ahora sí, ya sabemos que una cuenca hidrológica es toda el área que abarca un río principal, desde donde nace hasta donde desemboca, junto con sus afluentes o ríos que lo alimentan. También hemos aprendido que las cuencas mexicanas escurren por tres vertientes, una interna llamada interior, y dos exteriores, la del Golfo y la del Pacífico. Pero independientemente del sitio por donde desciendan, todas las cuencas hidrológicas de la República Mexicana son importantes. Aunque algunas lo son más que otras, de acuerdo a su área de influencia. Desarrollo que seguirá siendo posible si cuidamos nuestras cuencas hidrológicas.